Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Se siente. Aquí está Línea 1 en Radio USACH 94.5 y Canal 50.2 de la televisión digital abierta. También estamos en diariousach.cl, TV USACH 50.1, Zapping 173 y Mundo 522 y por supuesto estamos siempre en las plataformas digitales, las redes sociales activísimos. Somos Línea 1, Daniela Figueroa Videla. ¿Cómo amanece usted? Bien contenta. Igual me Diablos. me cuesta levantarme con tan pocas horas de... No levantarme, sino funcionar. Porque estamos durmiendo cuánto, Alejandro Guillé, con esta ola de calor y este pic de calor sí. anunciado. O sea, con suerte 4 horas, ¿no? Estoy ensayando. No. Yo más. 4 horas, 5 horas. 6 horitas. Y aquí al pie horitas. del cañón. Oye, no me ha avisado, querido Alejandro Guillé Álvarez, que nosotros esta semana nos vamos de receso. Nosotros el viernes. Sí, pero va a seguir en todo caso, y ahí nos va a comentar nuestro compañero Gonzalo Espinosa, Que una va a seguir extensión todo enero, de Línea todo 1. febrero, todo Es marzo. que le encanta la radio USACH al Gonza, le Sí, encanta. no le gustan las Me caso. vacaciones, le dan repulsión. Espérate que con el cuello con que vamos a estar a mitad de año cuando se tome sus merecidas vacaciones. En fin, solo comentar eso, que hasta el viernes 23 vamos a estar transmitiendo Línea 1 a partir de las 7:30 y luego nuestro compañero ya durante febrero, Gonzalo Espinosa, va a estar con la extensión, otro formato, pero es la extensión propia de él de Línea 1. Ale, y hablábamos de este calorcito, que no nos deja Pic de dormir, calor. el pic de calor, como muy bien tú Ojo. señalas para no entrar en confusiones. Vientos. Vientos Eso es también. terrible. Pero sabes que está agradable igual afuera. Hay poquito más de 15 grados, porque no está tan actualizada la Dirección Meteorológica de Chile en su página web. Hace 15 minutos dijo que había 15 grados, un poquito más. Sí se siente la humedad, 85%, y la máxima va a ser de 30, algo que se agradece, porque sobre 30 ya es infernal, es muy, muy difícil de sobrellevar. Mañana, miércoles 21, sube a los 31 y el jueves 22 a los 32 grados. Brevemente, miro las callecitas, a ver qué hay. Oye, el metro me llamó la atención, no ¿Qué tenía le dónde pasó? sentarme hoy día. Y Todo lleno, porque la todo gente lleno. quiere trabajar y producir por Chile. Eso, no se me enoje. Lleno el metro. Pero acá dice que está toda la red disponible sin ningún problema, pero me costó encontrar asiento. A la señora le costó. Y veamos lo que está pasando en las calles. Para la gente que está saliendo a trabajar todavía, si no está de vacación, hacer algún trámite saliendo de viaje. Hace 7 minutos, restricción de pistas en Nueva San Martín con 4 Poniente, donde se produjo el choque de un bus contra un poste de alumbrado. Wow. Ay, esos No hubo postes lesionados, eso sí. irresponsables que Se cruzan. Carabineros concurre al lugar, esto es en la comuna de Maipú y reitero, no hay lesionados. Y por último te cuento que también se informa en Costanera Norte que motocicleta detenida en la pista derecha del sector de Baqueano al oriente está generando ahí una situación de peligro y congestión, así que reducir la velocidad en ese punto. Dicho eso, vamos ahora con la pregunta del día. Donald Trump cumple su primer año en su segundo mandato. Entonces la pregunta es, ¿qué ha sido Solo lo más un año. significativo? Para bien o para mal, pero lo más significativo, lo que marca ¿Para su bien? gestión. ¿Qué hay para bien, Alejandro? Seamos honestos. ¿Qué hay para bien? Que ya pasó un año. Que queda menos, Que queda queda menos que el principio. Y que si gana las elecciones medio tiempo, podrían ser 4 más. O sea, Tienes razón. 7. Ya, me Está gusta igual tu que optimismo. Pinochet aquí. Perdón. Sigamos. Donald Trump, Ya. ¿qué ha sido lo más significativo? 1, la política arancelaria. Eso. Le Segundo, aplica arancel a todos los amigos. eso. Lo más significativo, y tú le pondrás el adjetivo que quieras. Lo segundo, el intervencionismo en Latinoamérica. Y tercero, la lucha contra los inmigrantes. Y la forma en está que la ha ejercido. agarrando fuerza en Estados Unidos. Mucha Y violencia. tensionando, sí. Muchísima violencia. Realmente a mí me genera mucha impotencia. Vamos a hablar hoy Vamos a hablar de lo eso. que está pasando dentro Sí. de Estados Unidos, porque muchos dicen que el fin de la democracia, del sueño americano, de las instituciones como las conocimos, que surge un capitalismo autoritario. Bueno, ahí vamos a ver qué ocurre. Solo quiero detenerme a propósito de lo que señalábamos antes de ir a los titulares, que Meteorología advierte entonces un pic de calor en el sur y vientos de hasta 100 kilómetros por hora. Así que, y los grados, o sea, la temperatura, ¿no? Grados Celsius podrían llegar a los 40.
tanto en Ñuble como en Biobío. Estamos. Así que las condiciones climáticas, con el fuego ahí está creando sus propias rachas de vientos extremas, dificultando lamentablemente el combate, y ya vemos también focos en la Araucanía. Por lo mismo, vamos a los titulares, a las noticias, cuando son las 7:35. Titulares en línea 1. A 20 se elevó el número de personas fallecidas por los incendios forestales en Ñuble y Biobío, según confirmó el Ministerio del Interior a través de su titular Álvaro Elizalde. 6 de las víctimas ya han sido identificadas por el Servicio Médico Legal. El fuego ha destruido 536 viviendas y ha dejado más de 7.000 personas damnificadas, con 573 albergues. En tanto, 31 incendios siguen en combate y las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía se mantienen bajo alerta roja. El gobernador del Biobío, Sergio Yacamán, confirmó que este martes se realizará un operativo especial para buscar posibles víctimas fatales de los incendios forestales que afectan a la región. La medida, definida tras el Comité de Gestión de Riesgo, priorizará la identificación de fallecidos, mientras que la autoridad llamó a las familias de personas desaparecidas a formalizar los trámites legales para facilitar las labores en las zonas cero. El presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast acordaron en el Palacio de la Moneda un trabajo conjunto para enfrentar la catástrofe por los incendios forestales en el centro-sur del país. En su tercer encuentro tras las elecciones, coordinaron un plan de acción y el traspaso de información de la emergencia, considerando que el próximo gobierno tendrá que liderar la reconstrucción. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una reforma constitucional que incorpora a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, reconociendo su rol estratégico en seguridad y estableciendo su dependencia del Ministerio de Seguridad Pública. La reforma regula el ingreso, nombramientos y ascensos de la institución y además ordena al presidente enviar en un plazo de 12 meses un proyecto de ley para crear un servicio especializado de reinserción social. Un informe de la Contraloría General de la República detectó irregularidades en el otorgamiento y renovación de licencias de conducir en los municipios de La Granja y San Ramón. Entre las anomalías se identificaron licencias entregadas a personas privadas de libertad, condenadas por delitos, y a solicitantes inscritos en el registro de deudores de pensiones de alimentos. La Corte de Apelaciones de Valdivia respaldó la decisión de mantener las medidas cautelares en el caso de Julia Chuñil, tras rechazar la solicitud de la Fiscalía para modificarlas. De este modo se mantiene el arresto domiciliario total y el arraigo nacional para los dos imputados, aunque el Ministerio Público podrá volver a solicitar cambios si surgen nuevos antecedentes. A un año del retorno de Donald Trump a la presidencia, Amnistía Internacional advirtió que el aumento de prácticas autoritarias en Estados Unidos está erosionando los derechos humanos. La organización señaló que el país enfrenta una emergencia de derechos humanos y alertó que las políticas del actual gobierno debilitan la rendición de cuentas, aumentan los riesgos para periodistas, manifestantes y defensores de derechos fundamentales. 7:38. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1. Bueno, vamos a hacer no solo una actualización, porque esto es muy dinámico, como hablábamos ayer con algunas de las autoridades, sobre todo en Ñuble, en Biobío, y ahora se suma la Araucanía. Pero queremos ver temas de la gestión, ¿no? Y justamente no solo la señal política, en qué se puede traducir el trabajo mancomunado entre el presidente saliente y el presidente entrante o electo, y sobre todo lo que está pasando o no todavía entrampado luego de 2 años con la ley de incendios en el Congreso, por todo lo que se viene mientras siguen todos los operativos de búsqueda, de rescate y bueno, y los catastros en las zonas afectadas. ¿Con quién vamos a hablar? Con el profesor Eduardo Peña, que es doctor en Ecología del Fuego y vicedecano de la Facultad de Ciencias Forestales en la Universidad de Concepción. Doctor Peña, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días. Primero preguntarle, lo encuentro muy interesante, ¿qué es esto de la ecología del fuego? Para seguir hablando luego de los temas que nos preocupan en la contingencia. Es cómo responde el ecosistema post-incendio, es decir, cómo rebrotan los árboles, comporta el ciclo hidrológico,
la fauna, la recuperación de la fauna y a lo largo de los años también. Sumamente importante para lo que estamos viviendo. Profesor, hablando en frío o en calor, hace 3 años atrás un incendio de enormes proporciones dejó 26 personas fallecidas en la región del Biobío. Hoy vamos en 20. En aquella ocasión hubo informes donde se detectaron temas de negligencia por parte de empresas eléctricas, ¿no? Por las conexiones, irresponsabilidades, intencionalidad en el Biobío. ¿Qué es lo que ha cambiado entonces ahora por lo que se puede apreciar con los datos a la vista? Quizás por los resultados se podría decir de que no ha cambiado mucho, pero en realidad lo que no cambia son las personas, ya que en Chile el 99,3% de los incendios son causados por el ser humano, por alguna razón, accidente, negligencia, intencionalidad. Se supone que la intencionalidad está cercana al 40%. Entonces, si no cambia eso, y por lo tanto, algunos de los 7.500 incendios que nos ocurren todos los años se va a dar en un momento en que se escapa. Y hay un elemento súper importante, que la ciudad, por ejemplo, una empresa forestal que tiene equipamiento para combatir incendios forestales, puede atender 3 incendios de forma simultánea. Y aquí, en el mes de enero y febrero incluso, pueden ocurrir 30 incendios en el día, y por lo tanto significa que atienden 3, bueno, hay otras empresas también, pero los otros quedan en descuido. Entonces ahí se requiere de que la comunidad esté más preparada, por lo menos limpiando sus casas. Profesor Peña, en relación a lo que se está discutiendo en el Congreso, que no entiendo también por qué lleva 2 años, ¿no?, en trámite, y luego también de lo que sucedió en la quinta región, perdón que se me caiga el carnet, bueno, en la región de Valparaíso y en Viña en particular, toda esa zona, Quilpué, ¿no?, si no me equivoco, ¿era, Ale?, en la zona de los incendios, en la zona de Quilpué también estuvo sí, el interior afectado. de Valparaíso, Exactamente. Bueno, Valparaíso, Viña sobre todo, sí, y al interior de Viña, en eso. efecto. Luego de eso, yo entiendo por qué la ley de incendio, quiero preguntarle también cómo usted la analiza a la luz de lo que está sucediendo ahora y sobre todo en relación al tema del uso de suelo, que se ha hecho ahí esta provisión del cambio de uso de suelo siniestrado de alguna manera, ya que usted también es ecólogo del fuego. Bueno, sin duda que la ley de incendios la ha tomado bastantes años, pero que la ciencia a veces no tiene algunas respuestas y también porque cuesta ponerse de acuerdo y yo creo que no hemos desarrollado una cultura de incendios forestales, en el sentido que todos tengamos claros cuáles son las situaciones reales de peligro y cuáles no son situaciones reales. Por ejemplo, ayer se mencionaba, antes de ayer, la situación de la cárcel de Manzano en Concepción, sí, que estaba amenazada. Pero la verdad que no es una situación real de peligro porque la cárcel está en la zona plana, abajo, y cualquier incendio que le llegue a la cárcel le va a llegar bajando el cerro. Y un incendio que viene bajando el cerro es un incendio que se propaga muy lento. Y por lo tanto, manteniendo un cortafuego y teniendo los bomberos y mangueras ahí, basta para controlarlo. Es diferente si la cárcel estuviera en una aparta, el fuego va a ir 4,5 veces más rápido o por el viento hasta 10 veces más rápido. Entonces eso es lo que debe conocerse. Entonces cuando salió lo de Manzano debería haberse dicho inmediatamente no revista riesgo, pero esa es la cultura que ya debemos tener. Y respecto a lo que le preguntaba yo, porque yo me estaba refiriendo a la ley de incendio. Entiendo lo de la falta de la cultura porque se nos repite una vez más y algo que se ha señalado mucho, profesor, es el tema de la prevención, ¿no? Con lo que usted señala. ¿Qué pasa con este tema de los suelos que han sido siniestrados, los conflictos que hay o intereses que hay con las inmobiliarias, pero sobre todo en términos ecológicos? Eso es lo que me gustaría que usted también nos dilucidara a raíz también de la discusión que se da en el Congreso. Bueno, ese es un tema que sale, incluso salió ahora último de lo que está ocurriendo en el sur de Argentina, también culpando a las inmobiliarias. Pero la verdad es que el paso, la cantidad de territorio que pasa a ser ocupado en construcción de incendios, yo diría que es bastante bajo, casi mínimo. Entonces, es un poco para indicar una causa adicional, pero la verdad es que hay pocas situaciones. Y además que el bosque tiene la capacidad de rebrotar, el bosque nativo nuestro rebrota a las 3-4 semanas, ya tiene los primeros rebrotes. Y si uno lo cuida, debe recuperar 5 años, volver a unas condiciones favorables para volver a tener fauna. Ahora, lo que es fatal es que vuelva a ocurrir un nuevo incendio en esa zona. Ahí el bosque nativo se va degradando.
Ahora, con respecto a los suelos, el incendio tiende a liberar el 90% de la energía hacia la atmósfera. Los suelos no se calientan mucho, es impactante la parte aérea, pero los suelos, por ejemplo, si después del incendio aparece pasto, significa que el suelo no se calentó mucho porque las semillas se destruyen más o menos a 60 grados. Significa que ni se calentó a 60 grados. Ahora, si queda completamente pelado en la primera siguiente, significa que sí hubo un suelo que se calentó mucho. Pero en ese suelo que se calienta mucho es como el 10% del territorio total. O sea, no es un impacto muy severo en el suelo. Lo que se ve impactante es que se pierde la cobertura del follaje de la vegetación. Claro, queda todo erosionado. Ahora, en los incendios que hemos estado viendo acá, bueno, están pasando en todos los países del mundo, sí, ¿no? Sí. Le toca primero al hemisferio norte, que fue feroz. California, por ejemplo, lo vemos en otras partes. Después le toca al hemisferio sur, como es ahora. Vimos en Argentina también. La Patagonia, sí, Australia ha tenido incendios fuertísimos también, y por lo tanto este es un fenómeno global, pero hay ciertas sospechas. Tú planteaste un tema que yo encuentro bien relevante, el uso de los incendios forestales con intencionalidad económica. En España se motivó la ley más por esto que por cualquier otra razón. La sospecha que había cierta conspiración entre intereses inmobiliarios con incendios intencionales en las periferias de las grandes ciudades, y se sacó una ley. Acá en Chile el motivo original fue algo por el estilo entre los parlamentarios, pero ahora a esta altura tenemos dudas porque de todas maneras afecta una parte muy pequeña. Sin embargo, eso está presente y es uno de los mayores riesgos. Está en la periferia de las ciudades y poblados. Exacto. Cuando se acerca el fuego. Profesor, habíamos estado con un pequeño incidente, pero se nos corrigió ya la señal. Y quería preguntarle, esta ley de incendio que se está... que lo que la motivó es la sospecha de intereses inmobiliarios en estos incendios de las zonas periurbanas. ¿Eso tiene algún fundamento? En España fue lo que motivó también una discusión de una ley, y a raíz de eso nosotros instalamos el debate en Chile. Sin duda que siempre va a haber interés por ocupar nuevos sitios, expansión de la pero en general como indiqué, el bosque nativo no es calcinado, entonces el bosque nativo sigue presente en el sitio, y no me cabe duda que con APA tomamos recaudos para evitar que ese bosque nativo sea reemplazado. Ahora sí, lo que podría ocurrir en sectores donde hay plantaciones podría ser reemplazado por inmobiliaria. Pero eso es un suelo que estaba ya destinado a ese sitio, hay que retirarlo, hay que pasar una desafectación para utilizarlo en otra actividad. Ahora, bueno, eso es lo que abordaba la ley, más bien bloquear la posibilidad del cambio del uso del suelo. Exacto. Bueno, eso sería lo ideal. En cuanto a los incendios forestales en Ñuble, por lo menos la prensa daba cuenta el día de ayer, profesor, que la principal hipótesis de la línea investigativa apuntaba a la negligencia y no la intencionalidad. Pero hay ahora unos videos que muestran, más que videos, son unas recreaciones en realidad, hechas en el mapa de las dos grandes regiones, donde se muestra que fueron casi simultáneas. ¿Qué sabe eso de los focos iniciales a eso de las 5 de la tarde, si no me equivoco, del día viernes, ¿no? Del viernes pasado. Bueno, ahí lo que se requiere es una investigación detallada de lo que ocurre. Por ejemplo, a mí me tocó ver desde la zona de Talcahuano, cuando aparecieron los focos en la ciudad de Concepción, en el sector Trinitaria. Apareció un primer gran foco, inmediatamente apareció un segundo foco más adelante, pero en la misma línea de propagación del fuego. Entonces, para mí, la interpretación que en ese momento le di era que era un foco satélite generado por el fuego principal. Posteriormente apareció un tercer foco, y en ese momento yo dije, esto va para desastre, porque cuando hay focos satélites más adelante del incendio principal, acelera la propagación del primer incendio. Y ahí ya se transforma en un fuego rampante que va a avanzar muy rápido por todos los sectores. Y dadas las condiciones meteorológicas, para finalizar, profesor, con estas rachas de viento, incluso han hablado de 100 kilómetros por hora y temperaturas cercanas a los 40, que yo no sé, me imagino que también aumenta a propósito de las mismas brasas o cenizas, lo que queda ahí, porque también irradia. ¿Qué se puede esperar? Bueno, muy complicado porque, a ver, el viento
influye hasta 60 kilómetros por hora, va aumentando la velocidad del fuego. Sobre 60 da un poco lo mismo, no influye tanto. Pero lo que es fatal es la temperatura, porque para que ocurra el proceso de ignición, el combustible debe perder la humedad y por lo tanto eso toma un tiempo en calentarlo y perder la humedad. Pero cuando está muy seco, con 40 grados, 38 grados, significa que el combustible está seco, el proceso de ignición va a ser más rápido, la combustión va a ser más violenta y por lo tanto se acelera toda la propagación del fuego, se libera una mayor cantidad de energía y eso hace que incluso aumente el viento y se da el caso que hay incendios que llegan a tener hasta 90 kilómetros por hora de avance. Pero eso se aprecia cuando los pinos se quebran más o menos a 5 metros de altura, significa que el fuego pasó más o menos a esa velocidad por esa zona. Última consulta, profesor. Se ha hablado de que con el cambio climático y las nuevas condiciones de temperatura, vientos y otros, vamos a tener que acostumbrarnos a incendios de sexta generación, hablaban por ahí. ¿Eso qué nos hace pensar de lo que va a ocurrir a futuro? ¿Que esto va a ir empeorando? ¿Se puede llegar a estabilizar? ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, sin duda que si tenemos el combustible tal como está, debiera empeorar. Y lo otro que a veces no se considera, pero imagínense ustedes, se quemaron en este momento, hay 25.000 hectáreas quemadas. Cuando se quemaron ahora, a lo mejor tenían una condición de combustible diferente. Pero ahora esas 25.000 hectáreas van a tener un combustible homogéneo en los próximos años, muy característico. Entonces, el esfuerzo que hay que hacer, hay que entender que los incendios van a estar presentes y el periodo rotundo del fuego está siendo cada 5 a 7 años, porque eso aquí el 2017 se quemó y se está quemando nuevamente. Y por lo tanto el cambio de prevención tiene que ir hacia cómo modificamos el combustible, cómo se reduce el combustible, cómo se corta la continuidad del combustible. Y yo creo que ahí nos falta un paso importante, porque por ejemplo ya el asunto de los cortafuegos no es obligatorio hacerlo, sino que las empresas forestales o los propietarios de fondos lo hacen de forma voluntaria. Yo creo que la ley tiene que contemplar eso, hacer obligatorio el uso de cortafuegos en los predios, en cada uno de los límites prediales. De esa manera se puede quemar un predio, pero no avanzar al siguiente. Entonces, por ahí se requiere el trabajo futuro, mucho en manejo de combustible. Muchas gracias, doctor Eduardo Peña, ya lo decíamos, doctor en Ecología del Fuego y vicedecano además de la Facultad de Ciencias Forestales de la queridísima y siempre ponderada UDEC, la Universidad de Concepción. Que le vaya muy bien, gracias por acompañarnos esta mañana, Línea 1. Gracias, profesor. Gracias a ustedes por la invitación. Chao, chao. Chao. ¿Sí? Es linda la UDEC. En los ciclos. Sí, estuvo muy claro lo que nos explicó también el tema de los combustibles y interesante también lo de las temperaturas cuando afecta o no a los suelos. Son las 7:53. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Con mosca y todo. Sí, porque las altas temperaturas aumentan también la cantidad de moscas. Así estamos. Y zancudo, no le digo cómo vengo. Bueno, hablemos un poquito de coyuntura más allá, porque hoy se supone que el presidente electo va a nombrar su gabinete y ya el fenómeno pato cojo ya se consolida, todo el mundo va a mirar a los nuevos ministros para entrevistarlos y empiezan a darse las señales de cómo va a ser este gobierno. Y algunas señales creo que ya hay. Primero, este es un gobierno controlado por los empresarios. Sí, totalmente. Los empresarios armaron el gabinete hasta que salieron los partidos que no les gustó el diseño y ahí más técnico que político. Claro, porque ellos querían independientes y técnicos y concentrados en seguridad y crecimiento, que es el plan de emergencia. Pero los partidos le dijeron, momentico, no me venga a suprimir ministerios porque quedo bajo el cuoteo, quedo fuera, ¿dónde influyo? Y finalmente lo que crea mayorías para legislar y gobernar son los partidos y no los independientes. Entonces argumentaron y por lo tanto el presidente tuvo que, electo, trabar y olvidarse o postergar, al menos por ahora,
este nombramiento de ministros y no de biministros una señal. ni triministros. ¿De acuerdo? Sí, sí. Primera condición. Segundo, los partidos han insistido en tener más influencia y por lo tanto además darle pasadita a partidos que se están quedando fuera de la mesa. Evópoli, probablemente Demócrata, Amarillo y todos estos colores chiquitos agarren algo, ¿no? Porque con triministro y biministro ni una posibilidad. Ahora podrían tener de repente algo que les caiga. Lo otro que está llamando la atención es claramente el carácter de gobierno, porque el perfil que busca el presidente entra en contradicción con algunos de los partidos de la coalición. Uno fue concentrarse en la idea de gobierno de emergencia, que es lo que quieren los grandes empresarios, y no en polémicas valóricas que son, bueno, le llamamos en Chile valórica a todo lo que ocurre de la cintura para abajo. Eso es lo valórico en Chile. Y por consiguiente, los libertarios se sintieron que no tenían espacio en el gobierno para impulsar sus iniciativas, a Dios mediante. Sí, cosa que te tranquiliza. Sí. Exacto, prefirieron quedarse como observadores. Pero la política es práctica, la política es poder, y el militante de un partido quiere tener la posibilidad de ser gobierno, y están con problemas, por lo tanto, se han abierto a más adelante incorporarse al gobierno. Las dificultades prácticas. Lo otro tiene que ver con las señales de partir con todo, dar la señal de una tremenda fuerza. Al postergar ya la idea de austeridad fiscal, reduciendo ministerios, se fuma. Punto 1. 2. Segunda señal, vamos a trabajar el tema de los migrantes, y se bloqueó con Perú y los otros países ni siquiera han hablado del tema. O sea, no hay ninguna posibilidad que ahí sin Perú, haya, que haya corredor humanitario. Tampoco. Y esa ya segunda señal de que la realidad puede más que las mejores intenciones, sobre todo cuando en campaña tú prometes cualquier cosa. Pero cuando ya eres gobierno tienes que aterrizarla, tienes que tener viabilidad. Segunda frustración. Hay ya 2 señales potentes, y la tercera ahora sigue dando señales con las visitas a gobiernos que son polémicos, porque la visita a Milei fue polémica. Ahora va a ir a ver a Bukele, que también es polémico. Acá en Chile mucha gente apoya y quiere lo de Bukele porque no conoce. Te iba a decir, porque desconoce realmente la represión. Obvio. ¿A qué costo ha logrado disminuir la violencia y el crimen organizado allá? El problema está, y las maras, como está pasando en Estados Unidos, que el 80% de la gente que ha sido detenida en la redada migratoria son gente sin antecedentes, es gente normal que trabaja y simple prejuicio. Cuando se pierde la noción del Estado de Derecho, hasta el taxista que es defensor de Bukele puede terminar perdiendo la pega, o lo pueden terminar considerando sospechoso. O sea, se pierde el Estado de Derecho, la que te investiguen cuando hay antecedentes, que tengas derecho a defenderte, que tengas derecho a que te protejan de no caer en un maltrato. Todo esto está pasando en Estados Unidos y por lo tanto... La falta de habeas corpus, por ejemplo. Exacto. Todas esas fórmulas que se están aplicando en América Latina están llevando a una coerción de los derechos y a una deriva autoritaria en los países que están siendo controlados por la extrema derecha. Chile no es país centroamericano, no es caribeño, es un país que tiene una historia y una tradición que a veces se ha violado en momentos de crisis, el golpe del 73, ni le digo. Además, Chile siempre ha sido un país muy desigual y autoritario, pero guarda las formas. Y por lo tanto salir a imitar estos gobiernos que además no lo están haciendo bien porque es mucha propaganda detrás. ¿No te parece, puede ser complejo para Chile? Pregunta, no sé si la palabra es forzar, voy a usar invitar, ¿ya? Que Gabriel Boric está invitando a José Antonio Kast a justamente no solo dialogar, colaborar, cooperar, haciendo algo totalmente inédito, más allá de los actos republicanos que se han dado y cómo también opera el CERVEL, pero como para dar una señal justamente o invitarlo a que no imite a estos líderes altisonantes como Milei, como, o sea, este hecho, yo siento que como de alguna manera está haciendo este trabajo, no sé, como casi como, perdón que lo diga así, como enseñarle, no estoy diciendo si está bien o mal, pero como que Boric le está mostrando un camino a Kast para que él no solo, comillas, habite o empiece a habitar, como se ha hablado tanto, o se empodere, sino para mostrar una señal diferenciadora, como lo que tú señalabas, de Chile respecto a otros países de la región y lo que está pasando, sobre todo cuando llega la ultraderecha. Puede que sea la intención, pero es poco práctico porque el gobierno se va muy debilitado, con justicia o injusticia. Eso ya es otra discusión.
pero se va muy debilitado y Kast quiere dar la señal de que este gobierno es distinto, que este gobierno ejecuta, que actúa de inmediato, por eso que ha tenido una agenda casi paralela al gobierno. Y eso es más bien una fortaleza para este gobierno. El problema es que no le ha ido bien en algunas señales que eran muy importantes. Pero yo creo que el presidente Boric a esta altura, no creo que ya siendo pato cojo, que es la realidad de todos los presidentes al final de su gobierno, tenga mucha posibilidad de influir, la verdad, en el ritmo y en la agenda de un gobierno que como llega señal, ¿no? como crítica muy profunda. Sí. Puede ser la intención en todo caso. Bueno, y enhorabuena si resultara. Por último, pero lo dudo, porque hasta ahora Kast no se dio nada. No. ¿Viste lo que salió en la prensa también de la opción que se está viendo para el Ministerio de Seguridad? Ya Carter no, y otras cartas que se habían hablado para seguir con la imagen. Trinidad Steiner pareciera que también está pensada para esta cartera tan importante, sobre todo para el futuro gobierno de José Antonio Kast, la actual fiscal regional de Tarapacá. La nota la pueden ver ahí en La Tercera o en otros medios, porque es interesante también el perfil para ver cómo quiere posicionar justamente el Ministerio de Seguridad de José Antonio Kast. Sí, ojalá elija gente que sepa del tema para que sea eficiente y haya gobernabilidad rápido y que se demuestre que lo que se está proponiendo se puede hacer. Eso es muy determinante en la entrada de un gobierno y no demostrar debilidades de entrada al gobierno, porque la primera impresión marca mucho en política. Sí, por supuesto. Entonces, ojalá entre bien, porque aquí todos queremos que le vaya bien, pues no sé si hay masoquistas que querrán lo contrario, y más bien que se modere, que se vaya a un gobierno de emergencia, que mejore la seguridad, que mejore el crecimiento económico, y que no al revés se metan agendas así, que lo único que van a hacer es dividir más a los chilenos. Mire que lo que está pasando en el mundo es bien complejo, ojalá nos pille paradito y bien ordenadito y ojalá con un mínimo acuerdo de operar en conjunto, porque los tiempos nos dan para bollos. Vamos a una pausa cuando son las 8:01, ya regresamos. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio Usach. 8 de la mañana y 2 minutos. La historia es parte de lo que hoy somos y hacemos en el Zoo Nacional. Educamos sobre la fauna silvestre de Chile y del mundo. Trabajamos por la conservación de la biodiversidad mediante programas especializados. Aportamos a la ciencia impulsando investigaciones y conocimiento. Rehabilitamos a más de 1.000 animales silvestres al año. Celebramos un siglo al servicio de la conservación, de la educación y del encuentro entre las personas y la naturaleza. Zoo Nacional, 100 años de recuerdos que nos unen. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica, y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocarse. A él le gusta All You Need Is Love. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio Usach y TV Usach. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, pues. Al final la música es el resultado de la interacción social. Extensión Usach, Aula Records y Radio Usach presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión Usach, Aula Records y Radio Usach. Nuevas voces. La nueva ley integral no tiene nombre, pero para mí se llama Ley Claudia, como yo. Y para mí se llama Ley Fernanda. Ley Daniela, Ley Valentina, Mónica, Sofía, Camila, Sara, Francisca, Villaray, Teresa, Carolina. Una nueva forma de abordar la violencia contra las mujeres. Una ley que no lleva el nombre de una sola, porque es una ley en nombre de todas. Conoce la nueva forma de abordar la violencia contra las mujeres en leyintegral.cl. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1.
A 20 se elevó el número de personas fallecidas por los incendios forestales en Ñuble y Biobío, según confirmó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. 6 de las víctimas ya han sido identificadas por el Servicio Médico Legal y el fuego, hay que decir también que ha destruido 536 viviendas y ha dejado más de 7.000 personas damnificadas, con 573 albergadas. En tanto, 31 incendios siguen en combate y las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía se mantienen bajo alerta roja. El gobernador del Biobío, Sergio Yacamán, confirmó que este martes se realizará un operativo especial para buscar posibles víctimas fatales de los incendios forestales que afectan a la región. La medida, definida tras el Comité de Gestión del Riesgo, priorizará la identificación de fallecidos, mientras que la autoridad llamó a las familias de personas desaparecidas a formalizar los trámites legales para facilitar las labores en la zona cero. El presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast acordaron en La Moneda un trabajo conjunto para enfrentar la catástrofe por los incendios forestales en el sur del país. En su tercer encuentro tras las elecciones, coordinaron un plan de acción y el traspaso de información de la emergencia, considerando que el próximo gobierno liderará la reconstrucción. Un informe de la Contraloría General de la República detectó irregularidades en el otorgamiento y renovación de licencias de conducir en las municipalidades de La Granja y San Ramón. Entre las anomalías se identificaron licencias entregadas a personas privadas de libertad, condenadas por delitos y a solicitantes inscritos en el registro de deudores de pensiones de alimentos. Y a un año del retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, Amnistía Internacional advirtió que el aumento de prácticas autoritarias en dicho país está erosionando los derechos humanos. La organización señaló que el país enfrenta una emergencia de derechos humanos y alertó que las políticas del actual gobierno debilitan la rendición de cuentas y aumentan los riesgos para periodistas, manifestantes y defensores justamente de los derechos fundamentales. La desgracia uno es la oportunidad de otros. Atención, productores de vinos y champañas o espumantes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó, ahora le tocó el turno a Francia, con imponerle aranceles del 200% a los vinos y champañas francesas si el presidente de Francia, Emmanuel Macron, rechaza incorporarse a la Junta de Paz para Gaza, un organismo que está formando Trump como parte de su propuesta para el futuro del enclave palestino. 8:07. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Digámoslo en buen castellano, no deja de sorprender. ¿Cómo? Digámoslo en castellano académico, no deja de sorprender lo que estábamos comentando, Donald Trump. No deja de sorprender el personaje, no, apunta amenaza al mundo entero. Y además él nombra y él decide los límites. Bueno, en el primer año en la Casa Blanca, sin duda que Donald Trump ha cambiado el mundo, lo dio vuelta. Pero también está afectando gravemente los derechos en Estados Unidos. Amnistía Internacional alerta sobre erosión de los derechos humanos por prácticas autoritarias del presidente Trump y su administración en su primer año de mandato dentro de Estados Unidos. Así es que de esto vamos a conversar con nuestro próximo invitado. Exactamente, estábamos ya en contacto con Mariano Fernández, diplomático y ex embajador en Estados Unidos. Muy buenos días, Mariano, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. No te escuchamos, te vemos muy bien, quizás algo ahí con el audio, sacar el mute. Nosotros te vemos muy bien, Mariano, pero lamentablemente no te escuchamos. No sé si será el tema... Gran embajador. Sí, obvio. En Estados Unidos, sí, qué mejor fuente, conoce a Estados Unidos por dentro. Había estado con nosotros en otra oportunidad, en otras temporadas de Línea 1, ahí vamos a ver el audio, porque para ver la interna, ¿no? Nos vamos a concentrar en la interna, como tú decías. Una pasada poder hacer, pero lo principal es la situación interna de gente que vive en Estados Unidos, que tiene parientes en Chile y cuentan. Sí. Hay un estado ya de preocupación máxima, sobre todo los que son extranjeros, y que se avecindaron a Estados Unidos a un 20, 30, 40 años. No respetando nada. No se respeta nada y además el cuadro de personas detenidas de tal arbitrariedad que hay informe de Amnistía Internacional que decía que de las personas que han sido privadas de libertad, detenidas, sin ninguna garantía, pero es que la inmensa mayoría no tienen ni siquiera antecedentes penales. Esa cosa de los Las videos. policías y estos equipos de extranjería están deteniendo a simple vista, porque además los jueces
crearon una facultad para que ellos discriminatoriamente decidan si por el color de la piel, por la pinta, por lo por que el sea. idioma, por el acento. Claro, puede ser sospechoso por el solo hecho de ser extranjero de ser delincuente aunque esté legal en Estados Unidos. Ese es uno de los principales problemas que están enfrentando los estadounidenses y que ha llevado a Amnistía Internacional a elaborar un lapidario informe de una situación. Lo que sí hay detrás de todo esto es que esto es un diseño. Esto no es que al gobierno se le pasó la mano. No, y lo que dijo con la carta de Noruega, que ya no le no tenía que preocuparse o centrarse en la paz. Porque como no le van a dar el premio, exacto, pero mira por favor el nivel. Es que, comillas, diría tragicómico, que en realidad cómico por lo patético realmente. Con estas declaraciones nunca más voy a poder ir a Estados Unidos, viste que revisan hasta cualquier pelagato lo que uno dice o en las redes sociales. No sé, de una paranoia, una locura realmente. Tú decías que lo estaban comparando con antiguo líder. Adolf Hitler. Exacto. Que es tomarse el poder por la vía legal y una vez dentro tú destruyes las instituciones democráticas y las reemplazas. Trump tiene un diseño. Esto no es... Esto, aunque parezca brutal, arbitrario, personal, tiene partidarios también. Vamos por teléfono. Recuperemos por vía telefónica, Mariano, embajador, la conversación para mejorar el audio. La pregunta es, Amnistía Internacional dice que se están violando los derechos humanos en Estados Unidos de una manera que no tiene precedente. ¿Cuán grave es el diseño de Trump para los propios estadounidenses? Mire, yo creo que... A ver, perdonen, ¿me escuchan bien? Sí, Mariano. Sí, un poquito eco. Más o menos, pero te escuchamos. Entonces, les puedo decir que yo bautizaría estos días como el auge del autoritarismo, en el sentido de que Donald Trump en un año está cambiando el mundo de una manera muy radical y la situación, no solamente los derechos humanos, en general, de las estructuras de funcionamiento de la sociedad internacional y Estados Unidos están siendo afectadas de una manera que uno podría decir sin precedentes desde los años 30, cuando Hitler y Mussolini empezaron a tomar medidas que se parecen mucho a lo que está intentando hacer Donald Trump en el mundo. En Estados Unidos está surgiendo una protesta y un desagrado bastante fuerte porque la arbitrariedad que está caracterizando al gobierno de Estados Unidos lo está colocando en el límite de una acusación constitucional que yo, según he escuchado, no se ha concretado, pero hay senadores, desde luego los demócratas y republicanos, a tomar medidas, y que entiendo que el caso de que él tome la decisión de ir a Groenlandia de manera invasiva va a significar una acusación constitucional. Ahora, sí. Pero las instituciones, por lo menos de lo que se ve de fuera, salvo el Departamento del Tesoro, ahí su encargado, Powell, que es el único que ha dado la cara, que salió, lo enfrentó, se ve muy débil. Los mismos demócratas no se sienten quizá con la autoridad suficiente. Los republicanos casi parecen incondicionales, aunque se descolgaron 5 en ponerle límites a una resolución de que pueda él llegar y abrir guerras y sin pasar por el Congreso. Se ve que todavía la institucionalidad norteamericana está muy frágil frente a un dictador, porque de hecho el diseño de Trump es crear un sistema político que tome decisiones rápidas sin pasar por el Congreso, porque pierde tiempo y argumenta que ni los rusos y los chinos toman decisiones muy rápidas y eso deja en desventaja a Estados Unidos. O sea, él tiene un diseño al respecto. ¿Cómo puede haber, con toda la tradición democrática de Estados Unidos, gente en el propio Partido Republicano que cree que ese es el camino? A ver, yendo a lo interno, a lo que mencionaba, el conflicto mayor es lo que él ha generado ahora con el presidente del Banco Central, la Fed, que se llama, Jerome Powell, que es un distinguido economista muy respetado, y él lo está acusando penalmente, y el argumento de Powell es que la acusación constitucional viene de la decisión que la Fed tiene de que el pronóstico económico de Estados Unidos, que es su tarea principal, se hace
como se debe hacer por parte de todo Banco Central. O sea, una estimación del sistema macroeconómico y por lo tanto una proyección de lo que puede ocurrir. Y no han aceptado que haya una, por ejemplo, rebaja de la tasa de los créditos, como lo ha pedido Trump, con el objeto de dinamizar la economía, pero dicen que la situación macroeconómica no lo permite. A eso agreguemos que ha tratado de redistritar, que es complejo para nosotros, pero se trata de cambiar los distritos electorales con el objeto de evitar que los demócratas mantengan supremacía en algunos en que para él son muy importantes, por ejemplo en California, en Texas y en otros lugares. Ha expulsado gente de la administración pública, ha suspendido apoyos a la investigación científica, ha eliminado determinadas decisiones muy importantes que permiten un desarrollo en las universidades. En fin, Trump realmente está con un plan. Al comienzo parecía que estaba todo muy improvisado, pero está con un plan realmente de reorganizar Estados Unidos y el mundo a su manera, que es extremadamente peligrosa, porque él lo hace según su moral, según su mind, como se dice en inglés, pero puede entenderlo como mente o como decisiones, y sin interés o sin necesitar el derecho internacional. Y esto es gravísimo. Mariano Fernández, cuéntanos también de este tema que ha llamado mucho la atención por la cantidad de videos que han circulado por las redes sociales y también los principales noticiarios del mundo, que tiene relación con estas detenciones arbitrarias, con toda esta política migratoria interna que está absolutamente militarizada, parte también de este diseño en lo interno, ¿no? Despejar, limpiar con una fuerza brutal, sin juicio, sin pruebas, y además generando también mucho ruido al interior de la misma población estadounidense. Y para qué decir lo que pasó justamente en Minnesota con el asesinato a tiros por un agente del ICE de René Nicole Wood, que recuerda también con algunas diferencias, pero no en la represión o lo que pasó el 2020 con George Floyd. Bueno, eso es lo que en Minnesota es el caso más culminante por la intervención del ICE, esta fuerza militar dentro del territorio, que está suplantando y desplazando a las autoridades locales, como ocurre en un régimen federal como Estados Unidos, donde está reemplazando a la policía local y está reemplazando a la justicia local. Bueno, todo esto no solamente está ocurriendo en Minnesota, también está ocurriendo en Illinois y también ocurre en algún sector del sur de California, está ocurriendo desde luego en varios estados que están controlados por los demócratas de preferencia, pero también está ocurriendo en lugares donde gobiernan los republicanos. De tal manera que se está produciendo una polarización. Si ustedes leen en detalle las noticias que están viviendo Estados Unidos, la polarización más fuerte que hemos tenido aquí en Chile es nada comparado con la polarización que hay en Estados Unidos. Hay gente que dice, aquí podemos tener una confrontación civil en un tiempo próximo. Y yo creo que todo este diseño, si ustedes leen el documento que publicó Trump, que ahora circula, sobre la seguridad nacional de Estados Unidos, se van a dar cuenta que el diseño de lo que está ocurriendo internamente es lo que tiene preparado para el mundo exterior. Él quiere reemplazar las estructuras internacionales de la comunidad internacional, de Naciones Unidas, de todos estos sistemas, por una estructura de poder puro y simple, donde él fije los límites de influencia de cada uno de los poderosos y así se maneja el mundo. La propuesta del Comité por la Paz de Gaza, en un sentido, es sustituir las funciones del Consejo de Seguridad y crear él algo
como ha pedido, ¿no? Con el presidente de Francia, con el presidente de Argentina, con otros, y sustituir así lo que debería ser, que para lo de Gaza, para seguir adelante después de toda la crisis que ha habido, sería importante que las autoridades de Naciones Unidas, la Comisión de la Fuerza de Paz, el Consejo de Seguridad, operaran para ver cómo se desarrolla el próximo capítulo. Él ha preferido hacerlo de esta manera, está fracasando porque el presidente de Francia se lo ha rechazado, y no sé si ustedes mismos dijeron antes, o escuché la otra parte, que ahora Trump ha amenazado a Trump con colocarle este impuesto que Alejandro mencionó. Sí, a Macron, sí, de los vinos y champaña. Sí, sí. Es impresionante. Es una locura. Pero, perdón, una última cosa. Si estuviéramos hablando de un presidente centroamericano o de un país africano, estaría lleno de memes, sí, porque las decisiones son casi como divertidas. Lo que pasa es que son decisiones de la primera potencia, del presidente que gobierna hoy la primera potencia, y que están teniendo efectos muy importantes en el mundo. Pero Mariano, lo que llama la atención es que si bien en Estados Unidos los ciudadanos salen, reaccionan, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, que no tienen tradición de intervenir, pero estas fuerzas Guardia Nacional, estos mismos servicios migratorios, han recibido instrucciones de aumentar la presión sobre los migrantes y la población, reprimir abiertamente, sobre todo las ciudades demócratas. ¿Cómo no tiene capacidad la institucionalidad norteamericana de defender el modo de vida americano? Porque claramente el diseño de Trump es terminar con la República Federal, el país federal, a ir hacia un régimen más centralizado, más autoritario y que no considera las garantías que caracterizaron lo que se llama el modo de vida americano. Es demasiado profundo para no ver reacciones de quienes tienen fuerza física. Mira, digamos, la fuerza en funciones todavía está obediente, pero yo ya he visto, y ustedes seguramente también, varias reacciones de ex generales o almirantes que, si lo estuvieran diciendo aquí en Chile para comparar, se diría que están en sedición abierta, pero hay gente que está diciendo no se puede obedecer a Donald Trump. El juramento que hacemos las Fuerzas Armadas, yo lo he visto ayer ya de varios generales y almirantes, el juramento es de fidelidad a la Constitución, no es de fidelidad a las arbitrariedades de un presidente. Y yo tengo la impresión de que la tensión está subiendo y que los demócratas, que venían muy debilitados, lo que están haciendo es preparar bajo tierra la elección de medio término que tendrá lugar en noviembre, y frente a la cual Donald Trump ya se ha permitido decir que no le gusta la idea de una elección en noviembre. Así que cree que podría suprimirse. Lo que significa un conflicto constitucional abierto. Porque son cosas que están previstas entre los mandatos fundamentales de la República Federal de los Estados Unidos. ¿Esto es en noviembre, Mariano? ¿Cómo? ¿Es en noviembre? ¿Cuántas son estas elecciones que son tan distintas a las nuestras que nos perdemos? Perdón, la comunicación está muy mala. Sí, está muy mala, lamentablemente. Las elecciones de medio tiempo, Mariano, ¿qué fechas son? Porque se habla de noviembre, pero no hay mucha exactitud en la prensa que nos llega. La elección de medio tiempo significa la renovación del Congreso, de la Cámara de Diputados, y la renovación de un tercio del Senado. Si hay una victoria demócrata y Trump pierde esta mayoría estrecha pero que tiene, el riesgo de una acusación constitucional y de la pérdida de poder es muy alta, porque yo creo que los demócratas, si logran sobrepasar a los republicanos por un senador, más algunos senadores republicanos rebeldes que hay, lo primero que van a hacer es una acusación constitucional para destituir a Trump. Yo creo que no van a titubear en esa materia. Aunque eso podría llevar a una reacción de la gente seguidora de Trump, que son muy radicales,
a generar una situación de caos completo en Estados Unidos. O sea, el futuro se ve complicado para la primera potencia del mundo en lo interno, no es solo el fenómeno internacional. Mariano, ha sido un agrado reencontrarnos una vez más y nuestros saludos más cordiales. Bueno, un agrado y lamentable que la comunicación esté... Es la interferencia. Gracias, Mariano Fernández. Hemos conversado con el diplomático y ex embajador en Estados Unidos, ya lo decía Mariano Fernández, que además está en Washington, ¿o no? ¿Dónde está ahora? ¿O no? Parecía que estaba en la Indochina, porque ya se escuchaba más o menos. No. Yo escuchaba un fax y dije, todavía existen los fax, me imaginé un fax. Oye, en Estados Unidos, increíble que en Estados Unidos se esté hablando del fin de la democracia, del régimen institucional federal, hacia un régimen autoritario, un capitalismo autoritario, controlado, centralizado. Ese va a ser el sello de la huella de Trump. Eso es lo que quiere generar en Estados Unidos Donald Trump. Si en su propio país está dispuesto, bueno, ¿quién no podría estar dispuesto en otros países del mundo? Ya, vamos a los Economía, otros temas. 8:25. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Gonza, muy hola, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Estás serio? Bien, muy serio. Se me quedó la puerta abierta, así que... Está nerviosa que hay la puerta. En esta radio las puertas están abiertas a todos. Eso. Sí, es verdad. Claro. Te escuchamos, compañero. Ya. ¿Qué nos trae? Quiero hablar de esto que me llamó la atención ayer con respecto a la Contralora Dorothy Pérez y su intervención dentro de la discusión de la ley de reajuste al sector público. Porque dijo que finalmente con la emergencia por los incendios en el sur podría no haber fondos para financiar el reajuste. Wow. Ya, mezclando peras con manzanas. Claro, me llama la atención el comentario de ella, porque finalmente la función de la Contralora no tiene que ver con la definición de los presupuestos, sino más bien con la validación legal que tengan estas. Sí, bueno, lo está distribuyendo ella está distribuyendo. Exacto, sí. Y quería comentarlo con ustedes porque Dorothy Pérez ha sido, digamos, la figura del año pasado, diría yo, luego de velar todo lo que pasó con las licencias médicas y otras cosas que están funcionando mal dentro del Estado, ocupando ahí todo el brazo que tiene Contraloría, pero ahora considero que está llegando un poco más allá de sus funciones. Vanidad del poder es que no es la primera vez que se pasa un poquito medio pueblo. Raro. Y está con el tema del protagonismo, lamentablemente. Injerencia política casi. Claro. El elogio sin fiscalización es el peor vicio. Controlemos el elogio, dices tú. Sí. Obvio. Menos elogio en realidad. Ya, vamos a ver ahí qué. Y vamos a lo que son las funciones de cada institución, porque de repente cuando tú vas a un evento con los empresarios y te aplauden, te ovacionan, se te empieza a perder el hilo conductor y empiezas a caer en la tentación de agradar a determinados sectores. Tentación que conoces, que conocemos todos. El ego se nos va en collera. Ya. El ego, ese pequeño argentinito que todos llevamos dentro. Ni tan pequeño. Ya, sigamos. Claro, o sea, para cerrar voy a decir en concreto lo que ella manifestó durante la discusión. Dice, cuando uno alude a líneas de presupuesto con las cuales uno financia habitualmente emergencias, atendida a la emergencia que estamos viviendo en el sur del país, esto por los incendios en Biobío y Ñuble, probablemente se va a requerir utilizar gran parte de esas líneas de emergencia para cubrir esa situación, de manera que no estarían esos fondos disponibles para cubrir la ley de reajustes. Eso es lo que dijo. Qué curioso que a mí me parece en términos generales que sí, pero que se diga cuáles son las que no se van a poder, digamos, y no lo digo porque acá hay ropa tendida, sino más bien que diga cuáles no se van a poder atender y que ella decida de alguna manera, generando este punto, las que no se pueden financiar, porque ¿quién va a estar en desacuerdo con que haya dinero fiscal, por supuesto, mucho destinado y que se tenga que otras partidas, no sé, postergar? Se reasigna el presupuesto. Reasignar, pero que ella decida qué es lo que se reasigna, pasa a llevar al actual gobierno y por supuesto, porque todavía está Boric, por muy patocojo que como tú bien dices, Ale, y a José Antonio Kast, que tendrá que decidir y enfrentar las consecuencias. En todo caso, los incendios forestales, por daño que cause, es una situación puntual y no es lo mismo que un gasto permanente, por lo tanto tú aprietas por otros lados. Eso es lo que eso lo hemos hecho siempre en Chile, pues si somos país de catástrofe, ¿qué presidente no tiene una catástrofe? Exacto. Una y varias algunos.
Ya, sigamos. Ahora, ánimo arriba. ¿Algo Vamos, bueno? sigamos. Sigamos. Se puede. Ya, Gonza, juégatela. Bueno, salió un estudio de Oxfam, que es una confederación global de ONGs que trabajan para combatir la pobreza. Y este estudio dice que el aumento de la riqueza de los súper ricos en América Latina y el Caribe está poniendo en riesgo la democracia en la región. Mira. Paso a detallar. Dale. Este informe, que fue publicado el lunes, dice que la concentración extrema de la riqueza ha generado un desequilibrio social que fortalece a las élites económicas con capacidad de influir en decisiones políticas, debilitando la representación democrática y profundizando la desigualdad. Oxfam señala que la riqueza acumulada por los multimillonarios de la región equivale casi al Producto Interno Bruto conjunto de Chile y Perú. En promedio, estas fortunas crecen más de $491.000 al día, mientras que una persona con salario mínimo necesitaría más de 100 años para alcanzar esa misma cantidad. Actualmente, en América Latina y el Caribe, se registran 109 multimillonarios con una riqueza conjunta cercana a los $622.000 millones. Más de la mitad de esas fortunas son heredadas, lo que según el informe consolida las estructuras de poder económico que se perpetúan por generaciones en nuestro continente. Así es, pues la concentración de la riqueza. Chile tiene ese problema hace más de 200 años. Sí, y eso ha sido lo que revienta, es la desigualdad. Cuando un país es pobre o cuando es mediano, la situación de no hay tanta desigualdad resiste. Cuando se acentúan las diferencias, se crean las situaciones de disconformidad, de malestar y se producen los estallidos porque la gente ve que hay riqueza pero no le llega. Exacto. Esa es una gran promesa incumplida. Y cuando el mecanismo que te ofrecieron para llegar a eso, para tranquilizarte, era la educación, y la educación no está dando ese resultado, te quedas sin mecanismo, sin camino. Ese va a ser el eterno conflicto de nuestro país y eso tiene que ver con el estallido social, que no era esa cosa ideológica que algunos creyeron, la revolución marxista o la sublevación de las masas, no, descontento por la desigualdad. Qué bueno que pusiste el punto, Gonza, porque se ha normalizado demasiado la desigualdad y estos datos son asquerosos. Y ahora le van a bajar los impuestos a los que ganan más. La situación que se vive. Gonza, antes de irnos a la pausa, ¿te parece que recuerdes la pregunta del día? A menos que quieras decir otra cosita. Tengo una última caluguita. Sí, ponga, no lo inhiba. Tengo que ver yo cuál es mi término. Cogollo, caluga. Que en estos momentos, entre el 19 y el 23 de enero, se está desarrollando el Foro Mundial de Davos. Este foro económico mundial donde se reúnen los líderes políticos y empresariales, académicos, sociales del mundo. ¿Y por qué lo digo? Porque Donald Trump va a ir con la mayor delegación que se ha registrado en la historia de Estados Unidos a este foro, y ya sabemos que Donald Trump está optando por otras instancias para ir a negociar, digamos, sus políticas que está desarrollando en el mundo. Entonces probablemente en su intervención, que va a ser mañana, va a decir cosas muy interesantes y obviamente se va a abordar la situación de Ucrania, Venezuela y todo lo que tiene que ver con Groenlandia. Y al llevar a esta gente, si se retiran muchos países, mete a su gente para que lo ovacionen. Exacto. Sí. Manejo de imagen. Así que va a estar bien interesante este foro que se desarrolla en Suiza. La gran disrupción global. Así Foro es. de Davos. Y recordemos la pregunta del día. A propósito de esto, que se cumple un año del nuevo mandato de Donald Trump en Estados Unidos y le preguntamos a la gente en nuestras redes sociales, @RadioUsach y @TVUsach, qué ha sido lo más significativo. Hay 3 opciones. La primera, la política arancelaria. La segunda, intervencionismo en Latinoamérica. Y la tercera, lucha contra la inmigración. Así que pueden responder y vamos a estar leyendo los resultados al final de este capítulo, de esta nueva edición de Línea 1. Está difícil, porque podrían ser todas las anteriores, pero es la más significativa. Sí, impresionante. Uno podría decir que la primera porque fue el efecto dominó, pero es un diseño. Y hay otras que son más violentas incluso. Pero la manipulación y la violencia están las 3. ¿Vamos a una pausa? Muy bien, Gonzalo. Conchatado, no se pierda. Muchas gracias. Para que se extienda en el verano. Vamos a una pausa. 8:35. Una breve pausa y ya regresa Línea 1.
¿Trabajas como periodista o estás a cargo de las comunicaciones pero no tienes título profesional? ¿Quieres finalizar tus estudios de periodismo? Postula a la Escuela de Periodismo USACH. Ingresa al programa de regularización y prosecución de estudios en periodismo. En 3 años y medio, en horario vespertino, desarrollarás una mirada que busca darle sentido a los hechos. Desde un enfoque multidisciplinar comprenderás los cambios tecnológicos, culturales y sociales. Con una mirada crítica podrás experimentar con los formatos y contribuir al debate público. Postulaciones abiertas hasta marzo 2026. Consultas en periodismo.usach.cl. Periodismo USACH. El valor de lo público. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante e diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. El antiguo arte de leer no pasa de moda en Radio USACH. Siempre estamos leyendo miradas, intenciones, entre líneas y muchos libros. Novedades de todos los géneros, formatos y estilos. Novelas, ensayos, poesía, historia. Autoras y autores consagrados y emergentes. De editoriales independientes y masivas. Nada se nos escapa en Frecuencia Literaria. Porque compartir lecturas es compartir mundos. Sintoniza con nuestra Frecuencia Literaria cada martes y jueves a las 17 horas por la 94.5 FM Radio USACH. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Oiga, estamos al aire. Nuestra invitada nos está contando. Hoy estamos hablando de la familia. La noticia. La familia chilena toda. Eso. ¿Con quién estamos, Alejandro Guille, que te saludo con muy Andrea cariñosamente? Sí, que jugué fútbol en su casa. ¿Con Lucí ella? mis talentos cuando era joven. ¿Cómo jugaba? La verdad es que yo estaba preocupada de la ensalada, del asado, que era la parte jugosa después del fútbol. Claro. Jugamos un ratito nomás y después nos sentamos a comer. A eso habíamos ido. No, vamos Andrea a comer. Sondek, sí, presidenta de la Fundación Tacal. Y vamos a conversar sobre el tema de la inclusión, porque hay una ley que se supone que tiene plazo, el 31 de enero, vence el plazo para cumplir por todas las empresas e instituciones con estas condiciones de esta ley, y dicen que la mayoría no ha dado muchas señales. Andrea, primero que nada, bienvenida, un agrado este reencuentro. Gracias. Estaban echando la talla. Sí, estamos, por supuesto. Ahora viví en departamento, ni manera de jugar, pero yo viví en departamento con 2 uruguayos cuando estudiaban en el extranjero y jugábamos fútbol en el living. Bueno, la dueña se enteró y nos echó a los 3. Bueno. Andrea, pensando, vamos a hablar luego de la cifra, de los porcentajes de cumplimiento en torno a lo que es la ley de inclusión. Primero recordarlo, ¿no? En términos generales, pero sobre todo, cómo en este país siempre, bueno, y en general, los seres humanos somos así, los cambios culturales siempre tienen que ver con una ley. O sea, si la ley no mandata, no obliga... No castiga. No castiga, exacto, sobre todo punitiva, no sanciona de alguna manera, nunca cumplimos con aquello que incluso en el discurso al menos consideramos que es
obvio que hay que hacerlo, que es lógico, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la inclusión. Pero a la hora de los que hubo no pasa tanto y a veces es un poco nominal o es para cumplir justamente con la ley, pero no es realmente inclusivo. Así que veamos primero, en términos generales, en qué consiste recordar y luego cómo tú también percibes esto. ¿Inclusión de qué? Porque inclusión de personas con discapacidad. Esta ley, la ley 21.015, habla, que fue promulgada el año 2018, habla de que toda empresa que tiene 100 o más trabajadores debe tener el 1% de personas con discapacidad contratadas. No, sí, hay una mosca que se mete en no todo la queremos incluir, esta mosca. Yo creo que la mandó Trump. Trump. Yo discrimino a esta mosca, la lo CIA. siento. Ya. Entonces, a partir del año 2018, todas las empresas que tienen 100 o más trabajadores, públicas y privadas, tienen que tener el 1% contratado. Y lo que vence ahora al 31 de enero, que dura del 2 de enero al 31 de enero, es la comunicación electrónica. Todos deben de hacer la comunicación electrónica, que se hace en la página de la Dirección del Trabajo, y con eso la Dirección del Trabajo puede ver quién cumple, quién no cumple, y como hay cambio de gobierno ahora, no tenemos idea cómo va a ser la fiscalización. O sea, yo digo si la cumplió o no. No solamente tú dices, tú haces un informe, se hace una comunicación electrónica, que no basta con decir, porque tú tienes que subir todos los contratos de las personas que están certificadas. Pruebe. Claro, pruebe. Perfecto. Y eso ha sido lentamente progresivo el aumento en la empresa privada. La empresa privada, más o menos de las casi 7.000 empresas que tienen que cumplir, más o menos el 40% informa. No es que tenga contratado, pero informa y ocupa también medidas complementarias. ¿Qué son las medidas complementarias? Si yo no puedo cumplir porque no tengo, porque no se presentó una persona con discapacidad de acuerdo a las competencias, yo puedo pagar 2 sueldos mínimos por persona por mes que no tenga contratado. No entendí. Debo de pagar un aporte. 2 sueldos mínimos por mes, por persona. O sea, si yo tengo una persona que me falta, tengo que pagar 24 sueldos mínimos al año por esa persona a una fundación que tenga proyectos aprobados en el Ministerio de Desarrollo Social para esta ley. Perfecto, para cumplir de esa manera. Claro, como compensación. Y como se informa, se sube el certificado número 60 que te da la organización. Eso es los privados. Eso es los privados. ¿Y cómo estamos por casa? Los públicos estamos bastante menos, se cumple, el Estado cumple muchísimo menos que el mundo privado, créeme. Porque yo creo que hay una cosa que es súper importante ahí, porque el mundo público no se multa a sí mismo. Sí, pues. Entonces, claro, al no recibir una sanción, no tengo, no se presentó, no. Cuando no hay sanción, las leyes terminan muertas. Exactamente. ¿Y esta tiene sanciones? Para el mundo privado tiene sanción, para el mundo público no tenía. El año pasado se hizo una pequeña modificación y ahí puede llegar a sancionar al director del servicio, cosa que al menos el año pasado no ocurrió, con ni uno. Y cumple mucho menos que el aparato privado. Entonces, yo creo que aquí falta algo más, fíjate. Yo creo que aquí falta motivación, faltan cosas positivas, falta mostrar a la gente que sí está cumpliendo con la ley. Porque claramente ni la sanción ni las multas, que son feroces, hoy día son feroces, antes eran muy suaves, no hacen que la empresa cumpla de mejor manera. Mucho discurso, mucho marketing, pero a la hora del compromiso prefiero pagar una donación que cumplir con el objetivo de la ley, porque la donación es esquivar el objetivo. La donación es esquivar el objetivo. Otros se hagan cargo. Otros se hacen cargo. Sin embargo, fíjate que para mí el tema de la inclusión, que yo lo llevo trabajando 40 años en la Fundación Takal, tiene que ver justamente con eso, o sea, cómo estimulamos, cómo fomentamos, ¿no? Para que tanto el mundo público como el privado quiera hacerlo y bajar los prejuicios. Porque si bien la Teletón ha hecho un tremendo servicio en ámbito de la rehabilitación infantil en este país, además posicionó a la discapacidad como un tema, pero también
nos ha impactado desde que la persona es un pobrecito, es una persona que no puede, la caridad es más importante que Oye, pero si la antiguamente oportunidad. escondían a los niños con problemas de discapacidad que nadie se enterara. Exactamente. Vivían encerrados en el gallinero algunos. Exactamente. Bueno, en ese sentido, con esta disposición legal en consecuencia, ¿qué se percibe que se ha avanzado o seguimos en la misma? No seguimos en la misma. Yo te Ya. diría que hay un grupo importante de empresas del mundo privado donde se ha facilitado muchísimo el ingreso. O sea, para nosotros, que somos los que estamos habitualmente con las personas, ¿no es cierto?, buscando las oportunidades laborales y todo. Antes trabajábamos más de 2 años con una empresa para que nos abriera un cupo. Uy. Hoy día es mucho más fácil. Y nosotros sí trabajamos desde Fundación Tacal, trabajamos para que la empresa tenga personas con competencia. Aquí no creemos en la caridad porque la caridad dura un ratito. Sí, la gente ¿no? Pero si tú logras que se incorpore a tu equipo de trabajo una persona que tiene una condición de discapacidad, pero que se desempeña adecuadamente en el cargo, tú olvidas la discapacidad. Sí, claro. Y pasa a ser uno más de tu equipo. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando. Y trabajar además es botar los prejuicios, cambiar la cultura, y eso ha ido cambiando, fíjate, y hay harta disposición. Cuando se habla de discapacidad, ¿qué nivel de discapacidad queda incluido en la ley? Porque hay personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero ni se nota, y hay otro que es visible, claro. Más allá de que sea visible o no visible, tiene que ver con la funcionalidad. Se determina que una persona tiene discapacidad cuando tiene la pérdida de un 5% o más de funcionalidad. O sea, si yo me amputo el brazo derecho, sigo manejando, sigo siendo mamá, abuela, dirigiendo el Tacal, no tengo ni un problema. Tengo una deficiencia, pero no una discapacidad. Yeah. Pero si soy pianista, soy altamente discapacitada. Claro, bueno, puedo cumplir con qué. mi función, ¿no? Entonces, sin duda. Uno muchas veces en el día, una persona que tiene una deficiencia, puede entrar y salir de la discapacidad muchas veces. Claro. ¿No es cierto? Andrea, también es importante porque quizás en ese ejemplo que tú dabas, para algo que requiere, por supuesto, el funcionamiento y el muy buen funcionamiento de tus brazos, manos, qué sé yo, para ser pianista, literalmente la expresión lo dice, tener dedos para el piano. Lo físico genera, es algo más evidente, pero genera una comprensión más inmediata. Sí. En cambio, las discapacidades de otro tipo, que a veces son psíquicas, mentales, exacto, nos cuesta más entenderlas o comprenderlas y sobre todo interactuar con aquellas personas. Tenemos en todos más ámbitos temor. hay mayor temor y hay menos información, aunque ha ido creciendo bastante en el último tiempo. ¿Cómo lo ves tú en el mundo laboral ese tema y sobre todo cuánto falta en la educación, aunque igual ha cambiado respecto a cuando nosotros estudiamos en el colegio, de lo que la inclusión también permite y que los niños y niñas ven las diferencias, pero no por eso discriminan? O sea, sí, ven que todos somos diferentes en todo tipo, pero esto todavía no se pasa, se transmite, excepto con esas generaciones cuando ya estén en el mundo laboral. Sí. Yo te diría que las cosas han cambiado significativamente en temas educacionales, pero como este país a veces parte al revés, ¿no es cierto? Partimos con la obligatoriedad para incluirlos en el mundo laboral, pero no con la obligatoriedad para incluirlos en la escuela. Y si bien tenemos una ley de inclusión escolar, esa ley de inclusión escolar dice que cualquier niño que se presenta a la escuela, ¿no es cierto?, habiendo cupo, tú lo tienes que aceptar. No puedes hacer una selección, salvo si tienes discapacidad. Así de inclusiva la ley de educación. Entonces, hay mucho todavía que avanzar ahí, ¿no? Y la ley TEA, por ejemplo, ¿no? Tenemos tremendos problemas en las escuelas, porque nadie capacitó al profesorado. Hay ciertas escuelas que lo han hecho, pero así masivamente, a mí me llega un niño con TEA que tampoco tú puedes protocolizar, porque sobre todo los niños TEA, o sea, las personas, ¿no?, que viven en esa condición, son individuos súper particulares. Unos tienen problemas con el ruido, otros no. Uno no le gusta que lo toque, otros sí. Uno tiene problemas de descontrol de impulso, el otro no. Entonces, ¿cómo protocolizas? No se puede. Entonces, estamos desarrollando ahora una capacitación para ir a las escuelas, ¿no? Y lograr que la inclusión sea
un factor que te nutra, perdona, que te nutra, que sea positivo. Pero hasta el momento tenemos una experiencia muy dura donde niños que viven esa condición han sufrido no solamente la exclusión y la aislación en los cursos, sino que a veces mucha violencia de sus compañeros. Esperamos que eso obviamente vaya disminuyendo en el tiempo, pero falta capacitar. No basta con tener leyes, tenemos que entregar las medidas para que esas leyes se puedan cumplir. Tratos comparados nomás entre países. Por ejemplo, me tocó cuando andaba cargos políticos visitando, por ejemplo, colegios que tenían reconocimiento para niños que tenían diferencias. Sí. Uno iba y muchos los tenían aislados, separados, a la libre, que hagan lo que quieran, pero no estaban con los niños que no tenían algún déficit visible. En Estados Unidos los mezclan, no digo que en todos los colegios, pero conozco experiencias de colegio en Arizona, por ejemplo, donde los niños están integrados en algunas cosas y en otras tienen una formación especial atendiendo su necesidad. También hay apoyo a la familia. Aquí estamos lejos de eso, pero en concreto con los niños me duele más. El trato, porque el profesor además para él es un cacho, es un problema. Cuando no solo no tiene la formación, claro que es pero además difícil. no se le reconoce, porque después cuando se evalúa en función de rendimientos estándar. Sí. Entonces un profesor que se ve con muchos alumnos con dificultad, en vez de premiarlo, lo castigan. Sí, yo te diría que en general, cuando no están las herramientas para poder atender la diversidad, se producen muchas veces exclusiones, sobre todo porque se actúa mucho desde la intuición, y la intuición no siempre es correcta. Entonces yo creo que aquí hace falta mucha formación, no solamente en el ámbito escolar, también en el laboral. Es súper importante cuando nosotros hacemos inclusión en la empresa. Tenemos más de 3.000 personas ya con contrato indefinido, ¿eh? Estamos súper orgullosos. Pero cuando hacemos cuando hacemos la inclusión, siempre hacemos una capacitación al equipo de trabajo y a la jefatura, no para hablar de discapacidad, sino que para hablar de inclusión. ¿Cuáles son las características de la persona? Sin diagnóstico. Pero ¿cuáles son las características? ¿Cómo lo puedo apoyar? ¿Qué pasa si, por ejemplo, solicita algo especial? ¿Siempre hay que darle todo lo especial? Entonces, para eso también ocupamos técnicas de role-playing. La verdad es que lo pasamos muy bien haciendo inclusión, es la única manera de lograr que el otro aprenda. Y cuando hacemos todos estos role-playing, sacamos al gerente, al CEO, junto con el compañero de trabajo que va a tener la persona con discapacidad, y los hacemos que interpreten estas situaciones. ¿No es cierto? O sea, ¿qué pasa si una persona con discapacidad te dice, oh, llegué tarde 3 veces en el mes? Ah, es que pobrecito tienes que pasear, no importa que entre media hora más tarde. Sí. No, que se levante antes. Eso no tiene que ver con la discapacidad. Entonces, todas esas situaciones se van trabajando para que la persona sea considerada uno más. Y ¿sabes qué? La mayoría de las personas con discapacidad no quiere tratos diferenciados. Andrea, quiere ser uno más del equipo. Brevemente, porque nos quedan pocos minutos, estamos con Andrea Sondek. Ella es presidenta de Fundación TACAL y estamos hablando de la ley de inclusión, o a partir de la ley de inclusión, cuyo plazo para cumplirla vence este 31 de enero. Quiero preguntarte un poco por los datos. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Porque la encuesta de discapacidad del 2022 ya hablaba de personas adultas con discapacidad, 2.700.000, un poquito más. Y me llamó la atención un dato que no sé si se replicará hoy con datos más actualizados que tú puedas manejar y compartirnos, es que hay mucho más mujeres con discapacidad, al menos 500.000 o 600.000 respecto a los hombres. Yo te comentaba cómo se diagnostica discapacidad, tiene que ver con la funcionalidad. Si yo tengo 2 hijos con discapacidad y tengo dinero solamente para rehabilitar a uno, ¿a quién voy a rehabilitar? ¿Al hombre o a la mujer? Al hombre. Al hombre. La costura. Por duro que sea. Al hombre. ¿Por qué? Porque yo espero que el hombre entonces salga a trabajar y después apoye. Qué fuerte. Es muy fuerte, pero es la realidad. Las mujeres además sirven mucho. Yo hubiera dicho el más grave. No. O sea, el con más problemas, digamos. Es que lo lógico es pensar así, ¿no? Pero todavía nuestro país, lo queramos o no, sigue siendo ultra machista. Yo lo veo cuando vamos a hacer inclusión en la empresa. Por Dios que nos cuesta, ¿no? La igualdad. Somos súper discriminadores. Da lo mismo si eres mujer, hombre, si tienes o no tienes discapacidad. Entonces, claro, cuando a mí me preguntan cosas, yo le digo, pero esto es como decir,
todos los guatones son buenos choferes. No, aquí no hay buenas personas porque tienen tal tipo de discapacidad. Tenemos personas que tienen competencias para hacer no sé qué. Tenemos mujeres y hombres, ¿no? Claro, entonces voy de repente a algunas empresas y me dicen, no, nosotros aquí tenemos muchas más mujeres, así que feliz que recibir mujeres. Claro, porque son puros mandos medios bajos, ¿no? Entonces, claro, ahí se tiende más a tener la mujer. Pero ¿cuántas mujeres con discapacidad hay en el Congreso? 0. ¿Cuántas mujeres con discapacidad? Fabiola Campillay. Sí, hoy día, sí. Senadora. Bien, sí. Bien, ahí hay un punto. Sin embargo, es difícil, ¿no? Y eso no quiere decir que no se hayan presentado. Son candidatos. ¿Cuántos están en los gobiernos? ¿Cuántos están como ministros, como subsecretarios? CEO en las empresas, ¿no? Si yo la armo y tengo discapacidad, ese es un tema. Pero de que a mí me contraten para ser la gerente general si tengo una discapacidad importante, lo más probable es que no. Entonces, todavía excluimos demasiado. Somos un país que nos creemos la muerte, pero también tenemos todas estas cosas, ¿no? Y que hemos avanzado una enormidad, que duda cabe, pero todavía tenemos mucho que avanzar. Y el llamado, obviamente, es a los empresarios a abrir sus puertas. Si necesitan acompañamiento, nosotros los acompañamos felices y gratuitos. Escriban a fundaciontacal.cl. De verdad, nos apasiona lo que hacemos. Y además pueden ayudar a gente a prepararse para nosotros preparamos facilitar la transición. Fíjate que no solamente preparamos a las personas, ¿no? Tenemos cursos de capacitación en la fundación. Tenemos personas preparadas, listas para ingresar a la pega. Pero también abrimos ahora, y mira lo que te voy a decir, abrimos ahora un proyecto para incluir a profesionales y técnicos profesionales. Porque la queja permanente de estas personas es que cuando llegan a postular, siempre les ofrecen un cargo menor independiente de si tienen o no tienen una formación superior. Abuso. Entonces, más que abuso, yo te diría que es prejuicio. Fíjate que un gran amigo mío, ingeniero comercial, nos hicimos amigos porque él tenía discapacidad, si no, no lo hubiera conocido. Él vivió en Estados Unidos toda su vida, ingeniero comercial, trilingüe, y llegó a Chile buscando pega. Dijo, yo voy a encontrar pega. Buscó, no encontró y la vida nos topó. Entonces, una fundación para la nuestra, como era ciego, una persona ciega, le dijo, pero tengo un cargo en call center, que no es que yo mire menos el call center, pero si eres ingeniero comercial y trilingüe, estás sobrecalificado y te vaya a aburrir. La igual frustración te la encargo. Efectivamente. Así que bueno, finalmente lo colocamos en un banco. Y fue surgiendo, se casó. Qué entretenido, no, pero bueno. No, súper entretenido. Pero para él, ingeniero comercial, ¿qué te pasa? Es broma. Con ánimo de viernes. Bueno, Andrea, ha sido de verdad muy aleccionador. Déjame terminar con el caso del Giovanni. Giovanni hoy día se fue con su señora y sus 2 hijos a Estados Unidos a probar suerte en Estados Unidos. Mira, ¿qué onda? O sea, qué maravilla, Fundación Tacal, llámenos, tenemos profesionales, tenemos de todo tipo de personas que usted pueda necesitar. Así, tal cual, fundaciontacal.cl, ahí encuentran toda la información que nos ha dado su presidenta Andrea Sonder. Una cosa más, este viernes a las 10 de la mañana vamos a hacer un conversatorio online para resolver todas las dudas para la comunicación electrónica. Nuevamente, 0 costo para el mundo empresarial. Antes del 31. Antes del 31. Es que mientras más empresas cumplan, mejor para las personas con discapacidad, ¿cierto? Sin duda. Así que feliz de recibirlos, llámenos y nada, ahí Gracias, estamos. Andrea, un placer. Gracias, Andrea. Saludos a la muchachada. De todas maneras. A Marcelo, que anda en China. Rápidamente, cuando faltan 2 minutos para las 9, revisamos la agenda y los resultados de la pregunta del día. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. A las 9, audiencia para discutir reapertura de investigación del caso Manuel Monsalve, el ex subsecretario de Interior. Ahora, en 2 minutos. Y a las 20:30, algo que ya hemos señalado, el presidente electo, José Antonio Kast Rist, da a conocer sus ministros del próximo gobierno desde su moneda chica.
Vamos con los resultados de la pregunta del día. Se cumple un año del nuevo mandato de Donald Trump. ¿Qué ha sido lo más significativo a tu juicio? Que no significa que es lo que más te haya gustado o lo que más detestas, sino lo que más marcó. ¿Cómo nos fue, Ale? El 10% se refiere a su lucha contra la inmigración. El 11% a la política arancelaria, que la usa como chantaje. El 79% al intervencionismo en América Latina, que ahora es oficialmente patio trasero de Estados Unidos. Espanto, sí, realmente que espanto. Tenemos que aprender de Europa, que se reúnan ahí a propósito de lo que pasó por Vamos a ver, porque hasta ahora han sido bien debiluchos. Pero aquí hay debilucho. una cantidad de esbirros que te encargo. Ya, hoy me fui en bola. 79%, entonces, esa fue la opción. Recuerda que siempre puedes responder en @radiousach, @TVUSach. Nos despedimos con calorcito ya, pues. 20 grados, esperando 30 para esta jornada de martes 20. ¿Quién viene ahora? Me miras con esa cara. Rodrigo Alcaíno, Enlace Usach. Muy bien. Y está en la puerta con un gancho para tomarnos del cuello. Y le heredamos la mosca. Le dejamos la mosca mejor. Eso, para que se entretenga. Chao. Para mí que es un espía, un dron. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1.